nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una vez se acercó a Jesús un doctor de la ley y le preguntó cuál era el primero y el más importante de los mandamientos. Esta pregunta para ellos tenía una relevancia fundamental porque la ley de Moisés primero y después la jurisprudencia, la interpretación de los doctores de la ley habían ido multiplicando de una manera tremenda, ¿no?, la cantidad de cosas que estaban prohibidas, la cantidad de mandamientos y la cantidad de prohibiciones, ¿no? Eran decenas de mandamientos y decenas de prohibiciones. Entonces, tenían que de alguna manera desenmarañar, ¿no?, esa complicación. Y entonces Jesús le responde cuál es el primero y cuál es el más importante de los mandamientos. Y le dice cuál es el segundo de los mandamientos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. El segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero detenerme en esta respuesta de Jesús, que no se entretiene en el primer mandamiento, sino que desciende al segundo. Este doctor Aray no le pregunta por el segundo mandamiento, sin embargo, Jesús le contesta: el primero es este y el segundo es este otro. Implícitamente Jesús nos está diciendo: si no cumplís el segundo mandamiento, tampoco vas a poder cumplir con el primero. El primero, el más importante de todos, es este, pero hay algo, podríamos decir, previo. ¿Cuál es esa vinculación? ¿Cuál es esa relación que hay entre el primer mandamiento y el segundo? Algunos en realidad hablan del único mandamiento, el doble precepto de la caridad, el único precepto que es el amor, que es como si tuviera dos vertientes. San Agustín explica muy bien esta relación, ¿no? Hay un adagio filosófico que dice: nada se ama si no es previamente conocido. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, San Agustín se pregunta, ¿no? Dice: si alguien te preguntara y te dijera, muéstrame a ese Dios al que hay que amar con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, dice, ¿qué le dirías? ¿Se lo podrías mostrar? Tendrías que decirle, como dice San Juan: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo del Hombre es el que nos lo ha mostrado. O sea, esta realidad, ¿no es cierto?, de que solo amamos lo que conocemos, también nos afecta en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces dice San Agustín: pero para que no pienses que estás absolutamente imposibilitado de amar a Dios, Dios puso al lado a tu prójimo. Nosotros tenemos que saber que la finalidad, aquello para lo que nosotros estamos creados, es para amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos creados para esa felicidad eterna, estamos creados para conseguir ese cielo y esa felicidad futura. Pero mientras permanecemos acá en la tierra, Dios ha puesto a nuestro prójimo para que nosotros podamos, en nuestra medida, alcanzar a Dios. Entonces dice: ama a tu prójimo con quien caminas,
para que puedas llegar a aquel con quien deseas permanecer. Es decir, el amor al prójimo es camino para el amor a Dios. Hasta el punto que, bueno, Juan y Santiago, los hermanos del trueno, que eran bastante, Jesús le puso así los hermanos del trueno, porque eran bastante salvajes los tipos, ¿no? Juan decía, el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. Si esta persona que tenés al lado tuyo, esta persona que vos realmente sentís y experimentás lo que le pasa, si a esa persona no la amás, ¿cómo vas a...? Acá en primera fila veo que hay dos personas que se están apoyándolo uno al otro, como refrendando esto que está diciendo el predicador. Bueno, esta es la realidad, ¿no? De hecho, ahora me viene a la cabeza lo que pasó cuando llegamos acá al retiro, ¿no es cierto?, con el tema del examen. Me hizo mucha gracia, ¿no? Mira, te voy a conseguir las preguntas que te van a hacer en el examen, te las voy a conseguir. Bueno, habitualmente todos los que vamos a rendir un examen nos gustaría saber qué es lo que nos va a preguntar el profesor. Bueno, Dios, Jesús, nos ha dicho cuáles son las preguntas que nos va a hacer en el examen final. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, separará a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Y a los que están a la derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Qué interesante, ¿no? Porque nosotros muchas veces podemos, a veces se nos pueden establecer dificultades a la hora de decidir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a misa o me quedo a charlar con este amigo mío que está atravesando por un mal momento? ¿O me quedo simplemente a tomar un café con mi amigo o un Aperol? Es posible que me excomulguen por todas estas cosas que estoy diciendo, pero creo que no me van a excomulgar. Es decir, ¿por qué? Porque Dios, ese amor sobre todas las cosas que Dios nos pide, no es un amor excluyente, es un amor prevalente, podríamos decir. El amor a Dios está por encima del amor al prójimo, pero Dios no se pone celoso por el hecho de que nosotros nos ocupemos de los demás. Dios no se pone celoso por el hecho de que nosotros atendamos a un amigo, atendamos a una persona que está necesitada. Todo lo contrario. Hay una anécdota que a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Estas cosas que cuentan de los santos, bueno, no se sabe si son reales, si son, digamos, fabuladas o cómo, bueno. Pero cuentan de una santa que se llamaba Francisca Romana, ¿no? Era una mujer que estaba casada y el marido era un poquito plomo, ¿no? Entonces le pedía todo le pedía a su mujer, ¿no? Yo me acuerdo de mis viejos, papá era así, ¿no? La mamá se llamaba Julia y entonces cuando él le decía Juliana es porque le iba a tirar la manga, algo le iba a pedir, ¿no? Entonces, Juliana, ¿me alcanzás un café? Juliana, ¿podés cerrar la puerta? Bueno, el marido de Francisca Romana era así, estaba Francisca leyendo y entonces el marido dice, Francisca, ¿me podés cerrar la puerta, por favor? Y yo interrumpía su lectura y volvía por segunda vez, le dice, Francisca, ¿me puedes alcanzar un té? Francisca se levanta, bueno. Por tercera vez le vuelve a hacer otro pedido más
Y entonces, bueno, y esta mujer, que era muy buena, que quería mucho a su marido, no es que fuera servil, sino que realmente lo quería, y porque lo quería, lo ayudaba, le echaba una mano, en fin. Y entonces dice que cuando ya, después de 3 o 4 veces de haber interrumpido la lectura, cuando vuelve a agarrar el libro, se encuentra que el libro tenía escrito en letras doradas todas las letras, todo lo que en los momentos en los que ella había interrumpido la lectura, todas esas páginas estaban con letras doradas, ¿no? Como si el Señor le dijera: Francisca, hiciste bien en esforzarte o en mostrar este amor por tu marido, ¿no? A la inversa, también cuenta Juan Pablo I una anécdota, que esta sí es real, de Jacob y Raquel, del amor de Jacob y de Raquel. Jacob estaba perdidamente enamorado de Raquel, pero el padre de Raquel era bastante severo y bastante exigente, para decirlo de una manera fina. Es decir, yo creo que era un guacho de Raquel, porque le dice: mira, si te querés casar con Raquel vas a tener que trabajar para mí 7 años, le dice. Y dice la Escritura, y a Jacob le pareció poco tiempo a causa del gran amor que tenía a Raquel. Entonces dice, comenta San Francisco, Juan Pablo I comenta lo que dice San Francisco de Sales, dice, ¿no? Jacob ama a Raquel más que a todas las demás mujeres, ¿no? Y el amor de Jacob es mayor que por Raquel, es mayor que le tiene a todas las demás mujeres. Pero a Dios lo ama más que a Raquel. Dice, pero a Dios no le molesta el amor que Jacob le tiene a Raquel, a pesar de que le tiene un gran amor, ¿no? Sino que por el contrario, o sea, el amor que Jacob le tiene a Raquel forma parte de esa relación con Dios. Lo que veíamos en las primeras meditaciones, ¿no es cierto?, como aquella desnudez primitiva a Adán y Eva los llevaba al agradecimiento a Dios, ¿no? O sea, digamos, la contemplación de la belleza, la contemplación era para ellos un motivo de gloria a Dios, ¿no? Bueno, todo lo que sea amar al prójimo no va en contra del amor a Dios, sino que, por el contrario, nos lleva hacia Él, ¿no? Y tenemos muchas oportunidades de crecer en ese amor, porque a nuestro lado nos vamos a encontrar con mucha gente que está necesitada. Estoy buscando una ficha que habla de la caridad, porque a veces nosotros podríamos pensar, ¿no?, se le puede venir a alguien la duda, bueno, entonces, cuando yo amo a Dios, mi amor es sobrenatural; cuando yo amo a mi prójimo, mi amor es natural, ¿no? Podríamos llegar a pensar eso, porque como el objeto del amor a Dios es un ser superior e infinito, y en cambio el objeto del amor humano, el amor a los hombres, es un ser limitado. Entonces uno podría decir, esto es, lo de abajo es natural, lo de arriba es sobrenatural. No, no es así. Lo sobrenatural no elimina lo natural. Cuando Dios, lo que Dios hace es darnos su amor para que nosotros podamos amar. La caridad es el amor de Dios que está infundido en nuestros corazones. O sea, el corazón
La persona que está en gracia de Dios, tiene la fuerza que Dios le da para amar. De manera tal que una persona que está en gracia ama con su corazón humano, podríamos decir, pero ama también con el amor que Dios le da. Y entonces me encantó una cosa que dice Chevrot en un libro que se llama En lo secreto. Es un poco largo, pero eso se los quiero leer. Dice: la beneficencia es una cosa y la caridad es otra. Una cosa es hacer el bien. Hay personas que pueden no ser cristianas, pueden no estar en gracia de Dios, pero sin embargo pueden hacer el bien, ¿no? O sea, hacen algo que en sí es bueno. Ayudar a una persona que está necesitada es bueno, aunque la persona que lo haga no esté en gracia de Dios, aunque la persona que lo haga no sea católica, está haciendo una obra de bien. Dice, pero la caridad es la participación en el amor de Dios. Cuando os inclináis sobre el sufrimiento de vuestros hermanos, sois cerca de ellos los ministros de su providencia. Y cuando les tributáis vuestros servicios, es a Dios a quien servís. Lo que cuenta en el orden de la caridad no es la abundancia de vuestras limosnas, sino el amor que inspira vuestro don. El respeto que dedicáis a aquel a quien la desdicha ha herido, aunque sean parte responsable de ello. La amistad que le testimoniáis, haciendo vuestros sus tristezas, sus pesares, sus inquietudes, sus penas. La delicadeza que demostráis para procurar hacerle olvidar que le prestáis un servicio. Se puede hablar entonces de caridad cristiana. Vuestro don es un acto religioso. Sois, junto a vuestro hermano desgraciado, la respuesta de Dios a su oración, el enviado de Cristo junto a él. ¿Vieron esa colección de homilías de San José María? Se llama Es Cristo que pasa, ¿no? Bueno, nosotros cuando tenemos en nuestro interior ese amor divino, somos como Cristo que está pasando al lado de esa persona que está necesitada, ¿no? Por una parte, Cristo está en el que está necesitado, y por otra parte también Cristo está en aquel que ama y que ayuda al necesitado, ¿no? Dice, ese pobre mal vestido es Cristo que tiene frío. Ese afligido, humillado por una prueba inmerecida, es Cristo calumniado. Ese enfermo que tose, que gime, es Cristo convulso en su cruz. ¿Cómo no íbamos a amarlos? Por eso nos apresuramos a detener en sus labios la frase de gratitud que iba a articular. Nos toca a nosotros darles las gracias, pues ellos nos hacen más cristianos. Está bueno esto, ¿no? Sí, nos acercamos a la persona necesitada nos agradece, y está bueno que aceptemos ese agradecimiento, está bien, porque lo hemos ayudado, porque le hemos dado nuestro amor. Pero también es cierto que nosotros hemos recibido, junto con eso hemos recibido nosotros una gracia, hemos recibido nosotros un perfeccionamiento. Ya no me acuerdo quién era que contaba una anécdota. Era un matrimonio muy bueno, que tenían hijos, y a sus hijos les habían dado una buena educación, les habían dado bienes, una cierta comodidad material, pero también se dieron cuenta de que quizás no les habían dado demasiada, tenían como una especie de déficit, porque no les habían ayudado tanto a que ayudaran a los demás. Y entonces decidieron llevar a su casa a una persona que estaba enferma, un hombre que estaba enfermo, ya mayor, 70 más o menos, casi anciano. Y entonces,
Pero bueno, está enfermo, ¿no? Entonces, y estaba muy enfermo y pensaban que, qué sé yo, que en unas semanas o o quizás algunos meses ya se iba a ir, se iba a morir y que, bueno, pensaban ayudarlo en los últimos momentos. Pero el hombre este sobrevivió como 2 o 3 años. Y entonces dicen que fueron los años más maravillosos de esa familia, ¿no? Porque nosotros lo habíamos traído para ayudarlo a él, decía, ¿no? Pero realmente ella, esta mujer, ¿no? Notaba cómo habían crecido, cómo ellos habían realmente, el patrimonio y sus hijos habían crecido atendiendo, ¿no? A ese hombre que estaba tan necesitado, pero que realmente, bueno, además él llenó el corazón de esa familia, ¿no? O sea, fue un ida y vuelta, una maravilla, ¿no? De cómo recibieron ese cariño de esta persona y a la vez también crecieron ellos, ¿no? Personalmente. Qué bueno que es esto, ¿no? Cómo crece también en nosotros el amor a medida que vamos conociendo a las personas. La Madre Teresa decía, para amar a una persona hay que acercarse a ella. No atiendo nunca a las multitudes, sino solamente a las personas. Bueno, también se dirigía a las multitudes, ¿no? No solamente a las multitudes, sino que se dirigía también a los grandes de la tierra, a los grandes entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque estoy pensando ahora en un discurso que pronunció delante de la ONU. Y entonces le decía, ¿no? A esta gente que tiene tanto poder, ¿no? Les hablaba precisamente de ese amor al prójimo, ¿no? Y entonces ella le decía, como se le dice a los chicos, ¿no? Le decía, que iba señalándole los dedos de la mano, ¿no? Y le decía diciendo, todo lo que habéis hecho por uno de estos hijos míos pequeños, por mí lo habéis hecho. Bueno, se lo explicaba como se le explican las cosas a los chicos. Estos personajes no se enteraron de lo que le dijo la Madre Teresa. Perdón por la ironía, ¿no es cierto? Pero es cierto que los grandes tienen que aprender, los grandes entre comillas, tienen que aprender la importancia de proteger a los pequeños. Tanto más grandes son los grandes, digamos, cuanto más se ocupan de los pequeños. Bueno, y alguien decía también que ese cariño hay que demostrarlo, ¿no? Bueno, alguien, qué sé yo, por ejemplo, San Pablo les decía a los filipenses, Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y hay episodios de la vida de San Pablo donde San Pablo se despide porque ya sabe que no va a volver a ver nunca más a esa gente, ¿no? Sabe que se está yendo a Roma, sabe que va a morir, sabe lo que le espera en Roma, ¿no? Y se despide de todos ellos, ¿no? Y con lágrimas. Hay un verso que como verso es muy malo, pero a mí me gusta. Se los voy a leer. Dice, si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy, sé muy bueno, en vida hermano, en vida. Así terminan todas las estrofas. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran, mándalas hoy con amor, en vida hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto, en vida hermano, en vida. Miren, porque cuando alguien se muere, todo el mundo, felicitaciones, uno lo canoniza, todas estas cosas, ¿no? Pero
El tema no es esperar a que se mueran y entonces llevarle las flores y hacerle la elegía, podríamos decir. No, hay que demostrar ese cariño también, ¿no? Tú serás muy venturoso si aprendes a hacer feliz a todos los que conozcas, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Bueno, si quieren llevar flores a los difuntos, llévenlas. Pero, digamos, el amor hay que manifestarlo antes, ¿no? No hay que esperar a que la gente ya esté mirando los rabanitos desde abajo para expresarles el cariño, ¿no? Porque ese cariño lo necesitamos, la gente lo necesita, ¿no? En esta vida que nos toca vivir aquí abajo. Entonces, que no dudemos cuando nos toque ayudar a alguien, ese buen samaritano, que ejemplo, ¿no? El del buen samaritano. Mucho ejemplo también para los que por profesión nos ocupamos de las cosas de Dios, ¿no? Cuenta Jesús en el Evangelio que pasó un sacerdote y siguió de largo. A veces a mí me agarra un poquito el escrúpulo, ¿no? No sé si es escrúpulo, si es realmente la duda. A veces cuando uno va en auto y viene un accidente o por ahí no podés parar porque el tráfico te lo impide, otras veces podría uno parar y sigue de largo porque está llegando tarde. Que a veces tenemos estos intríngulis, ¿no es cierto? Bueno, el ejemplo que el Señor nos da es que no es el del sacerdote que siguió de largo, es el del samaritano que se detuvo, ¿no? Que se tomó el trabajo de cargar sobre sus hombros al que estaba herido, de cargarlo sobre la mula o sobre el caballo, se tomó el trabajo de sacar la guita del bolsillo y luchar contra el cocodrilo que tenía dentro, se tomó, digamos, varios trabajitos, ¿no? Ese es el ejemplo que el Señor nos pone. Bueno, pidámosle entonces que aprendamos a descubrir al Señor en nuestros hermanos, ¿no? A Dios le da lo mismo ser servido en su propia persona o en la persona de sus hijos. Y que descubramos entonces, ¿no?, cómo realmente podemos llegar hasta Dios atendiendo, ¿no?, amando a ese prójimo, al que tenemos al lado, al próximo, al que está al lado nuestro, ¿no? Amando, dice, llevando sobre tus hombros a aquel con quien caminas, te acercas a aquel con quien deseas permanecer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.